Buenas tardes, queridos compañeros y apreciado profesor Andrés Runé Contreras. El fin de esta grabación es para darles a conocer el tema de los enfoques y los métodos de enseñanza de la lectura y escritura dentro del diseño curricular que yo realicé y está basado en los textos argumentativos para el grado 11. Entonces, primeramente que todo, el enfoque que yo escogí para trabajar dentro del desarrollo del diseño curricular está basado en el enfoque comunicativo. Bueno, primeramente que todo, este enfoque surgió en los años 70 como consecuencia de un cambio en la perspectiva de la enseñanza de una segunda lengua. Bueno, dentro de este enfoque se centra en la idea que el lenguaje no solamente es un objeto de conocimiento, sino que también es un instrumento de comunicación. Entonces, a partir de ahí también se fundamentó la idea de que la lengua no se supone simplemente en conocer las normas que rigen el proceso comunicativo, sino también dentro de este enfoque es buscar la capacidad de utilizar cualquier recurso o estrategia que sirva para facilitar y construir el acto comunicativo. Bueno, para dar la definición acerca de este enfoque es que primeramente es un tratamiento de los fenómenos lingüísticos desde una perspectiva textual. ¿Qué quiere decir? Que el enfoque comunicativo está basado ya sean los textos orales y escritos que se dan en el desarrollo del lenguaje y que a través de diferentes símbolos, signos, códigos, se trabaja la comunicación. Dentro de los conceptos, este enfoque se centra, como lo dije anteriormente, en el texto, en el discurso, como la unidad básica de comunicación humana, entendiendo que el texto no es solamente un sistema de signos y sus combinaciones, sino que también se basa en la situación social, es decir, que el enfoque comunicativo se trabaja diferentes aspectos sociales en los que se ve reflejada la sociedad o el contexto para darse una buena comunicación respecto al lenguaje. Entonces, como lo dije anteriormente, se basa en contexto y funciones de la vida cotidiana. Es decir, que la parte comunicativa de la enseñanza de la lengua también se trabaja mediante las distintas, ¿cómo les digo? Mediante los contextos, mediante el contexto y la cotidianidad en la que está el estudiante o está la persona aprendiendo esa lengua. Entonces, el enfoque es muy fundamental para el desarrollo de ello. De igual forma, este enfoque también es un modelo didáctico de la enseñanza porque está basado mediante el paradigma lingüístico, es decir, mediante el uso de la lengua a través del código. Como ya lo he mencionado, delante de este enfoque, como trabaja lo que es las relaciones personales e interpersonales del ser humano, lo cual a través de diferentes símbolos, signos, códigos, la lectura, el texto tanto oral como escrito permite la comunicación entre los seres humanos basado en la lengua y en el lenguaje. De igual forma, para que haya un buen trabajo de este enfoque, es importante relacionarlo con el contexto en el que se está trabajando y en el que el estudiante
se está formando. Entonces, es relacionar el enfoque comunicativo con los diversos contextos, la cotidianidad en la que vive el estudiante. Bueno, es importante mencionar que dentro de las características, el texto es una de las unidades básicas de la información. A partir del texto se transmite variados conocimientos al estudiante, lo cual es importante tenerlo en cuenta y por tanto el texto es la primera herramienta que se trabaja en el enfoque comunicativo, porque ya sea el texto oral o escrito, mediante la parte lingüística se transmite diversa información de cualquier tema y que conlleve a la situación en la que se encuentren los estudiantes. Otra característica es que se toma en cuenta las variedades y los diferentes registros de uso de la lengua. ¿Qué quiere decir? Que mediante este enfoque se trabajan las diferentes variedad y uso que tiene la lengua, simplemente no en la parte solamente de la lengua castellana, del español, sino que también en la variedad de lengua como la parte extranjera u otro tipo de lengua. De igual forma, el contexto, dentro de las características, el contexto es determinante en todo acto comunicativo. Si nos damos cuenta, en la parte educativa, de educación, el docente debe tener un lenguaje entendible y factible con el fin de que el estudiante pueda entender lo que usted como docente quiere transmitir, quiere llevarle a cabo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De igual forma, el lenguaje en la educación debe estar interrelacionado en todos los tipos de procesos para que se pueda dar una comunicación, como lo dije inicialmente, factible y que tanto el estudiante como el docente, los directivos, docentes, los rectores, todos tengan una comunicación que sea basada en la parte educativa, de acuerdo al contexto. Estamos hablando del contexto educativo y que sea entendible entre ellos y se pueda manejar y dar una comunicación exacta y que se pueda dar el proceso de enseñanza. De igual forma pasa en el contexto de los amigos. En los contextos de los amigos, el lenguaje es muy diferente al de la parte educativa. Ya la parte, el lenguaje entre amigos es más sencillo, más hay un nivel de confianza más alto. Entonces, el lenguaje entre ellos y la comunicación se entabla también de acuerdo al contexto en el que están ellos y se da mediante una comunicación de un nivel más sencillo y más de confianza, más una relación más íntima entre amistades. De igual forma, en el contexto de la familia, ya también se da la comunicación también de respeto o también el nivel de confianza en el que uno esté con los familiares. Entonces, la comunicación es muy diferente a la parte educativa, a la parte de amigos. Lo igual la parte política es una comunicación diferente y los temas que se trabajan en cada contexto y el lenguaje va a ser muy diferente. Entonces, dentro del enfoque comunicativo se trabaja mediante esos contextos. Y la parte de religión, en el contexto religioso también es un lenguaje estrechamente diferente a los que ya nombré anteriormente. Dentro de otras características es que los textos deben responder a las necesidades e intereses de los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que el maestro al trabajar como dentro del aula de clase debe incluir elementos comunicativos que esté estrechamente ligado a lo que el estudiante necesita conocer y necesita aprender. Es buscar diferentes alternativas y estrategias de comunicación respecto a la situación en la que se encuentren los estudiantes y a la situación del nivel de escolaridad en la que ellos se encuentren. Entonces, los textos, tanto orales como escritos, deben responder a ese tipo de situaciones en las que se encuentren ellos.
no solamente los textos de las temáticas o de las unidades que ellos deben aprender en cada una de las áreas, sino que hay que también incluir la parte comunicativa oral en la que cada uno de esos estudiantes debe conocer y debe aprender de acuerdo a su nivel académico y a su nivel de formación que él tenga. Bueno, otra de las características es que la lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo de un lenguaje no termina uno nunca de aprenderlo a medida que se va trabajando la lengua dentro del contexto, como lo dije anteriormente, se van conociendo nuevas parámetros, nuevas normas, lo cual esto permite que la comunicación vaya mejorando y se vaya puliendo según las necesidades y según el desarrollo en el que está la persona o el estudiante. Entonces la lengua a medida que se va hablando, se va comunicando, también esta se va poniendo en funcionamiento y se va enseñando. Bueno, por otro lado, cabe resaltar que según Bren y los enfoques comunicativos o procesuales, los procesuales, ¿qué quiere decir? El enfoque procesual son aquella composición escrita basada en la enseñanza y aprendizaje de la escritura en el proceso cognitivo y que está asociado a esta. Es decir, que planifica el escrito, generar ideas, organizar esas ideas y plantearse unos objetivos, lo cual también permite una estrecha relación con la parte comunicativa, con el enfoque comunicativo. Bueno, según este autor, y de acuerdo a ese enfoque procesual y comunicativo, hay otras características fundamentales como es plantear como eje la adquisición y el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes. Este enfoque se encarga de que el estudiante adquiera de una buena manera y a través de diferentes estrategias y metodologías el desarrollo de la parte comunicativa en los diferentes modelos y componentes que trae en cada uno de los niveles de escolaridad en los que los estudiantes pasan. Bueno, también articulan el conocimiento formal de la lengua, es decir, saber sobre la lengua, el conocimiento instrumental o funcional, donde es importante saber usar la lengua según los contextos e intenciones específicas. Esto es lo que ya dije anteriormente, que la lengua sea de acuerdo al contexto en el que se encuentre y la intención comunicativa con la que se está trabajando y las intenciones de esa comunicación. Y de acuerdo, como lo dije anteriormente, valga la redundancia, las intenciones con las que se va a comunicar cierto tema o cierta información. De igual forma, acuerdan una gran importancia a los procedimientos debido a que se centran en los usos lingüísticos y comunicativos con la finalidad de que los estudiantes adquieran no solamente un saber lingüístico, sino un saber hacer con la lengua. No solamente es importante enseñar a los estudiantes cómo utilizar el lenguaje y la lengua en los diferentes contextos, sino que hay que buscar herramientas, como todo docente, buscar herramientas y buscar metodologías que permitan que el estudiante sepa hacer, que sepa hacer con la lengua, cómo se debe utilizar, cómo se debe manejar en las diferentes situaciones. Es decir, saber trabajar en la lingüística, en el lenguaje que el estudiante tenga y cómo ellos deben desarrollarlo en las diferentes situaciones. De igual forma, el enfoque comunicativo trabaja ampliamente en el campo psicopedagógico,
y en la cual adopta una perspectiva cognitiva, es decir, que trabajar con el enfoque comunicativo conlleva que el proceso de aprendizaje del conocimiento del saber se vuelva de una forma un poco más sencilla y de acuerdo a la variedad de herramientas o metodologías didácticas que se instruyan en ellos. Bueno, el autor de Sinano y Avedaño también aporta algo importante dentro de estas características, que es que habla acerca de la importancia de que tiene estos enfoques de la comprensión en otros lenguajes, es decir, tales como el icono, el gráfico, el gestual, el proxémico, cuya apropiación requiere de la lengua, es decir, que dentro del enfoque comunicativo no solamente se basa en hablar tanto oralmente como escritas, sino que es importante trabajar los signos lingüísticos, la parte icónica, lo de los símbolos, las imágenes, la parte gestual, la parte proxémica, los movimientos del cuerpo, en el cual el estudiante también sepa que a través de ellos se está dando una información o se está expresando algo. Eso también trabaja mucho la parte comunicativa y se adquiere mucho conocimiento a través de todo ese tipo de mensajes que no solamente sea en la parte textual. Bueno, para resaltar, es importante entonces que este enfoque, antes de adentrar cómo se relaciona con el desarrollo curricular que yo hice acerca de los textos argumentativos, es importante plantear que el enfoque comunicativo plantea las diferentes situaciones comunicativas en las cuales tenga un sentido y que el alumno tenga la necesidad de utilizar la lengua con un propósito y con un fin. Entonces es importante, como lo dije anteriormente, incluir herramientas y plantear dentro de las aulas de clase diferentes situaciones del contexto con el cual el estudiante tenga el fin de darle solución a partir de la utilización de la lengua. Como lo dije anteriormente, todas estas situaciones deben estar basadas de acuerdo a la realidad en la que se está, la realidad del estudiante y las necesidades de aprendizaje que él tenga. Es decir, que se trata de como de enseñar a comunicar al estudiante a través de las necesidades que son planteadas, tanto que como le digo, que esas situaciones sean planteadas por el mismo estudiante, que él mismo busque la manera de comunicar las diferentes situaciones que se pueden encontrar dentro del entorno y que las lleve al aula de clase, las cuales de esas mismas él aprenda, como le digo, él aprenda a comunicarlas y a darle solución. Bueno, entonces la articulación dentro del aula. Bueno, entonces de acuerdo con la articulación del enfoque, lo tomé de acuerdo a la planeación curricular que se trabajó acerca de los textos argumentativos en los grado 11. Entonces, el enfoque comunicativo, la relación estrecha que hay con esta planeación, que ya les voy a mostrar. Bueno, entonces mediante este formato de planeación y de acuerdo a lo que he explicado del enfoque comunicativo, entonces en el desarrollo de la clase, primeramente había una parte inicial
en donde se da el saludo y la presentación con los estudiantes, y de igual forma allí se quiere hacer un planteamiento de presaberes, conocer los presaberes de los estudiantes a partir de diferentes preguntas antes de adentrarnos a la realidad y al conocimiento del tema y a la explicación de la misma. Entonces, primeramente hay que saber qué conocimientos previos tienen los estudiantes acerca de lo que se les va a enseñar y cómo se les va a enseñar. Entonces, primero van los presaberes y las preguntas. Cabe resaltar también que dentro de esta articulación y para que el proceso sea más pedagógico y didáctico, es importante también incluir en la parte inicial actividades motivacionales, actividades que motiven al estudiante a adentrarse dentro de la clase, dentro del desarrollo de la misma, ya sea con un juego interactivo que esté relacionado con el tema o que sea de motivación, un video, un juego didáctico. Bueno, dentro de esta exposición, al final les voy a mostrar dos actividades que se pueden incluir en la parte inicial y en la parte final de este proceso de clase, y lo cual también va manejando mucho lo que es el enfoque comunicativo, porque dentro de ahí se da, como lo dije anteriormente, se están relacionando las dinámicas y la comunicación y relación del estudiante con el maestro y viceversa. Entonces, al inicio, las preguntas de los presaberes: ¿qué es argumentar? ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué diferencia hay entre un ensayo y un artículo de opinión? Bueno, este es el fin de conocer la finalidad de los presaberes de los estudiantes. Bueno, en la segunda parte de la clase ya es el desarrollo. En el desarrollo ya viene lo que es la explicación del tema. Bueno, para entrarnos a la temática ya podemos también mostrar aquí un video en el cual se observe lo que el estudiante necesita saber y conocer del tema. Y de este video también se puede plantear preguntas en las que ellos relacionen el video con el contexto, con la contextualidad. Y de acuerdo a ese video, ahí sí uno como maestro los motiva a explicar cada uno de los términos que trae esta temática. Bueno, dentro de planeador, bueno, al final después se les brindó un mapa conceptual en el cual es la síntesis completa del tema sobre los textos argumentativos, con el fin de que ellos tengan conocimiento de una forma más explícita y que no sea todo como copiar porque, sino que también se les dé la facilidad en que ellos sinteticen a través de un organigrama o un mapa conceptual, un pequeño resumen acerca de la explicación que se les está dando. Dentro del mismo desarrollo, bueno, antes de empezar con la parte de retroalimentación, bueno, aquí es importante como también aquí implementar una nueva actividad, por si la clase es de 2 horas, con el fin de que los estudiantes no se cansen y se vuelva monótona la actividad, y de acuerdo también al enfoque comunicativo, porque estamos dentro del enfoque comunicativo se trabaja mucho lo que es la parte también motivacional en el estudiante, la parte pedagógica y didáctica. Entonces, cabe decir que antes de seguir con la actividad del tema, es importante también motivarlos para que los estudiantes no se cansen con otra actividad, con otro juego que tenga que ver con el tema, que los ayudes a motivarse y que el estudiante también esté interactuando, de la comunicación, que el estudiante se vea que utilice el lenguaje para el desarrollo de esas diversas actividades y no sea un estudiante que no opine, que no participe, sino que sea un estudiante activo, un estudiante que el aprendizaje sea muy significativo y que este tipo de actividades lo ayude a relacionarse con los demás compañeros y con el maestro en una interrelación de la comunicación. Entonces,
Al final les muestro qué tipo de actividades se pueden trabajar. Bueno, aquí en el mismo desarrollo, después de esa actividad, sí se puede aplicar la actividad de retroalimentación, que en este caso los estudiantes, de acuerdo a lo ya trabajado anteriormente, entonces pues aquí los estudiantes van a desarrollaron un ensayo de manera individual en donde iban a argumentar con diferentes puntos de vista y con buenos argumentos acerca de la situación actual que está viviendo el país. En este caso se les colocó el tema del COVID-19, el coronavirus, acerca de la situación actual. ¿Qué opinión ellos tienen acerca de este virus y cómo ha afectado la vida social del país, social, política, económica del país? Entonces es importante que dentro del desarrollo de las clases también se trabaje de acuerdo al contexto y a la realidad que está pasando en el país y que los estudiantes den sus diferentes puntos de vista. Bueno, ya como por último, dentro del desarrollo, entonces ya viene lo que es la planeación, el cierre. Dentro de este desarrollo curricular, bueno, en la parte final, pues algunos estudiantes socializaron el ensayo con el fin de evidenciar y de escuchar sus distintas opiniones, lo cual eso también se está manejando la parte de enfoque comunicativo porque están dando a conocer sus aportes acerca de la situación del país y cómo cada uno de los estudiantes tienen diversas perspectivas acerca de lo que se está viviendo. Entonces, bueno, esto era la parte del planeador. Y entonces continuamos aquí con las diapositivas. Bueno, entonces final, ya aquí nombramos. En la parte, bueno, aquí ya viene lo que es la parte, lo que les estaba hablando anteriormente, la parte motivacional, que existen diversas actividades que se pueden trabajar según el nivel de escolar que lleva el estudiante y según la motivación con la que se vaya a trabajar en el aula. Por lo menos una de las actividades que yo coloqué dentro de ellas es entrando en materia, se llama, y pueden ir relacionadas ya sean, como le dije anteriormente, relacionadas las actividades motivacionales, perdón, con el tema que se les va a enseñar, con el fin de conocer los presaberes. Se trata de el rol que tiene uno como docente es proyectar en la pizarra digital 2 ejemplos de columnas de opinión con los estudiantes. El ejemplo de ellos es observar esas imágenes. Bueno, les voy a mostrar por acá. Listo. Entonces, es proyectar en la pizarra 2 ejemplos de columnas de opinión. La tarea de ellos es observar los ejemplos. Bueno, después de observar, entonces el docente se encarga de compartir el guión en el cual van a analizar una columna de opinión de acuerdo a lo expresado por los estudiantes sobre los ejemplos que se les colocó. Ese es el rol del docente. Bueno, ¿cuál es el rol del estudiante en esta actividad? Es participar junto al resto de los compañeros y compañeras exponiendo en voz alta las características que reconocerá en las columnas de opinión que el maestro les mostró. Entonces ellos deben centrarse mucho en el título, la periodicidad, la ubicación, la extensión. Entonces, las aportaciones de esos grupos se van a anotar dentro de este guión que el maestro les va a colocar en los tableros para que ellos den cada uno de los grupos, por lo menos de a 3 grupos, que ellos tomen las iniciativas y coloquen dentro de ellos las opiniones de acuerdo a los ejemplos que se les dio inicialmente. Entonces, para que ellos coloquen esas aportaciones.
Entonces, de ahí se trata la construcción del conocimiento de ellos. En recursos, en tableros, grafos, si quieren, pues estos se pueden llevar en cartulina las imágenes de los guiones para que ellos, cada uno de los equipos, trabajen y copien lápiz, borrador, imágenes. Bueno, esta actividad es para aplicarse con los estudiantes del nivel de 10º y 11 grado con el fin de conocer los presaberes que tienen los chicos acerca de los textos argumentativos. Aquí está el anexo del cuadro en el que ya les había nombrado. La actividad de motivación central, después de la explicación del tema, se puede realizar esta motivación, la cual se llama la pecera. Es una dinámica en la que se da representación del grupo para defender ideas que menores oportunidades tienen de liderar un grupo o una situación. Bueno, el objetivo del docente es explicar el proceso de la actividad, es quien dirige la actividad. Esta actividad consta en hacer 3 o 4 grupos dependiendo el número de estudiantes. El docente va a poner una actividad, un tema, o lo que se está trabajando en la clase, el tema de los textos argumentativos, o acerca de la situación actual del país del COVID-19. Un tema que sea bastante llamativo para defender las ideas entre los diferentes grupos. Cada uno de los grupos debe, en orden, de acuerdo a cómo el profesor empieza a dirigir los equipos, entonces cada grupo debe dar una respuesta. A medida que van a dar la respuesta, entonces los demás equipos deben defenderla, deben dar su opinión, y el equipo que más, por decirlo así, como una guerra de la palabra, en la que el equipo va a defender las ideas y el grupo que más participe, bueno, se lleva el elogio, se gana la actividad. Bueno, entonces el moderador es el mismo docente, el cual debe estar atento de la situación para que no se convierta en un desorden, sino que la actividad se desarrolle de buena manera. Entonces el rol de los estudiantes que arman los grupos, y de cada uno eligen un representante. El representante es quien va a dar, cuando alcen la mano o algo, va a dar la participación de otro de sus compañeros para que hable. Y no solamente el representante debe hablar, sino todo el equipo. Bueno, esta actividad también es para los niveles 10º y 11, con el fin de comunicarse en el grupo. Entonces, de igual forma, permite conocer y defender las ideas de un texto argumentativo acerca de un tema importante, en el cual cada uno da su opinión y sus distintos puntos de vista. Bueno, de acuerdo a esto, bueno, esto que acabo de hablar anteriormente, entonces nos hace saber que se está trabajando un enfoque muy comunicativo en el cual se relacionan las diversas ideas, y que estas actividades pedagógicas y didácticas permite que haya una relación, que se trabaje el fomento del trabajo en equipo, la comunicación entre maestro y estudiante, y que el aprendizaje se vea muy significativo, aparte que se dé en un contexto real. Bueno, aquí vemos ya el cuadro comparativo acerca de cómo es el enfoque tradicional con el enfoque comunicativo. Entonces, el enfoque tradicional se trabajaba lo que era la gramática y la normatividad. En cambio, en el comunicativo, el énfasis se daba en la comunicación y uso de la lengua. De igual forma, el tradicional se basaba más en las palabras y oración, y el enfoque comunicativo se basa mucho en lo que es en el texto y en el contexto y la situación problema. Entonces el tradicional se basaba mucho en la gramática prescriptiva,
Y el enfoque comunicativo ya se maneja una gramática descriptiva, de descripción, donde se vea la comunicación y el lenguaje, y funcional. El tradicional, una única lengua estándar, es decir, aquí ya en el tradicional el docente era el único que hablaba, daba la enseñanza de manera catedrática y él era la lengua estándar del docente. Y en el enfoque comunicativo ya se ven la diversidad de variedades y registros lingüísticos. En este caso, en el aula de clase, no solamente el docente es quien habla, sino los estudiantes participan y también hacen parte del proceso de aprendizaje. Ellos mismos también ayudan a aprender de en su propio proceso. En el enfoque tradicional el lenguaje es irrelevante porque se muestra desconectado de la situación comunicativa. Cambio, el enfoque comunicativo es relevante porque se relaciona de acuerdo a los intereses y necesidades comunicativas que presentan los estudiantes. Como lo dije, el foco de enseñanza en lo tradicional era el lenguaje el mismo, y en la parte comunicativa el enfoque de la enseñanza es el lenguaje en comunicación, es decir, no solamente el maestro habla, sino hay una interrelación entre docente y estudiante. Y los ejercicios en la parte tradicional no tienen relación con las situaciones comunicativas reales. Cambio, en el enfoque comunicativo, los ejercicios de clase recrean las situaciones reales del contexto y los llevan al aula de clase, lo cual esto va a permitir la comunicación y la solución del mismo. Dentro del enfoque tradicional, los estudiantes trabajan con palabras o fragmentos largos del texto. O con pequeños fragmentos. En el enfoque comunicativo, los estudiantes trabajan ya con los textos completos, el cual permite que la comunicación sea variada y que el estudiante conozca en general la estructura del texto del que se leyó. De igual forma, la lengua que aprenden los estudiantes es real y descontextualizada en la parte tradicional. Y en el comunicativo, la lengua que aprenden los estudiantes es real y contextualizada. Se basa de acuerdo al entorno en el que están y de acuerdo al ambiente que ellos perciben y en el que se trabaja. La parte tradicional, el aprendizaje es muy memorístico y mecánico, repetición del texto, del tema que está viendo, hasta aprendérselo. En cambio, en la parte comunicativa, el aprendizaje está basado en el desarrollo de procesos cognitivos a partir de diferentes situaciones, problemas. Conclusiones. Bueno, como conclusiones, se puede decir que este enfoque entonces se encuentra orientado a desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes en diversas situaciones reales o verosímiles, tanto en el ámbito oral como en el escrito. Bueno, entonces, como ya lo hemos repetido, el enfoque comunicativo busca desarrollar la competencia del lenguaje con situaciones reales o que se estén relacionadas al contexto real, en la parte oral como escrita. El enfoque también comunicativo retoma las nociones lingüísticas de lo que es el habla y de la actuación, hacer el uso del lenguaje. No solamente se encarga el enfoque comunicativo, como lo dije inicialmente, de decir por medio de palabras, sino que el estudiante también aprenda a expresarse a través de la proxémica, la parte icónica, los símbolos, la parte gestual, lo cual esto permite un desarrollo social por y para los humanos, y en el cual se vea relacionada la parte de interacción del estudiante con los maestros y sucesivamente. De acuerdo con el autor Daniel Cassani y de acuerdo con el enunciado anterior, es importante tener en cuenta
la parte fundamental de la didáctica comunicativa. Como yo lo mencioné anteriormente, es importante que en el enfoque comunicativo al trabajar la parte pedagógica, motivacional en los estudiantes es muy productiva y permite que haya un poco más de comunicación entre ellos y un poco más de participación, y en el cual ellos comprenden y producen de una mejor manera la parte oral y escrita de lo que se está trabajando. Bueno, espero que este video haya sido de su agrado, que les haya parecido interesante la propuesta del enfoque comunicativo, ya que tiene sus ventajas y muchas ventajas dentro del contexto de la educación, y cómo el maestro de una u otra manera ayuda a que este enfoque se entable dentro de la enseñanza y aprendizaje en las aulas de clase. Entonces espero que haya sido de su agrado, y pues hasta aquí es esta exposición. Nos veremos en una próxima. Hasta luego.